Tiene la palabra asambleísta Olger Chávez. Señora Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano que está siguiendo los pasos de lo que sucede este momento al debatirse este proyecto de resolución respecto al hermano pueblo de Venezuela. Voy a recordar una vez más aquí en esta asamblea a ese gran sabio Cicerón que expresaba que la historia es la maestra de la vida, que el pasado es la base para el presente y el presente lo es también para el futuro. Hemos escuchado algunas intervenciones de los distintos sectores o desde los distintos ángulos del accionar político de este recinto parlamentario. Se ha utilizado mucho la palabra democracia, democracia, pueblo, pueblo, democracia, que forma parte de la retórica tradicional de la demagogia de quienes gobernaron nuestro país y quienes gobernaron América Latina. Han invocado incluso el nombre de Dios en los distintos textos constitucionales y en el nombre de Dios han gobernado y conducido a nuestros pueblos a la más grande y extrema pobreza y miseria. Incluso también en el nombre de Dios y de Jesucristo, un partido se erigió aquí en el Ecuador, el Partido Social Cristiano, aquel que gobernó nuestra patria y que sus se ensuciaron de sangre y que estuvieron al servicio de los grandes poderes económicos de nuestra patria. Gobierno responsable de las persecuciones, de las desapariciones forzadas, de las torturas, de luchadores sociales que se constituían en las entrañas de nuestro pueblo como los verdaderos intérpretes de cambio en el Ecuador. Y precisamente hoy, cuando recordamos y estamos debatiendo este tema de Venezuela, estamos nosotros recordando al mismo tiempo, y ya rememoraron algunos compañeros asambleístas, nos ubican casi en la realidad del hermano pueblo de Chile, cuando un verdadero luchador social, uno de los primeros socialistas en Sudamérica, que se convertía en el más alto intérprete de las aspiraciones de cambio, aplicando políticas que sintonizaban las aspiraciones del pueblo, la real y efectiva democratización de la riqueza del Estado, de los recursos naturales, y se fraguó un golpe de Estado desde la CIA, desde el imperialismo, porque sus políticas afectaban a los intereses múltiples y caros de las transnacionales y de quienes gobernaron el hermano pueblo de Chile. Y el camino era crear el terreno de desestabilización política y que Chile era ingobernable y se hacía necesario la transición política, ya que en el camino de la democracia, en pluralismo, en democracia y en libertad, no eran capaces de conquistar la voluntad soberana del pueblo. Entonces desestabilizaron Chile, tumbaron a un gobierno de origen popular, de esa tendencia que hoy corre con mayor fuerza en América Latina y se constituye en el fantasma de los sectores reaccionarios y represivos que gobernaron América Latina. Entonces,
Tumbado el gobierno, pusieron aquel que represente a los intereses múltiples y caros de los sectores de las grandes oligarquías y de las transnacionales. Y aquí, en el hermano pueblo de Venezuela, la historia se repite con ciertas características distintas, y ya lo han dicho muchos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra. Se pretende desestabilizar no solamente Venezuela, sino que se pretende desestabilizar esta corriente revolucionaria de justicia en marcha que cada vez se afianza más en América Latina y va creciendo todos los rincones del mundo y llega a los pueblos oprimidos y desamparados que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que quieren? Ellos quieren la plata. Como decía Carlos Marx, el mundo se mueve sobre las ruedas económicas y lo que quieren es tumbar el gobierno bajo distintos mecanismos o circunstancias. Como con la voluntad del pueblo no han podido, entonces ahora viene la desestabilización. Y allí hay indicios o elementos de convicción que hacen presumir la existencia de francotiradores y de gente asalariada que con arma en mano apunta, que se movilizan. Muchos de ellos lo harán por un ideal, pero allí hay enquistados, allí hay infiltrados para crear el caos, el desorden, la anarquía en el pueblo de Venezuela. ¡Qué coincidencia! Yo pregunto si en aquella movilización las fuerzas opositoras que no están allí al frente, pero soterradamente y tras las pantallas van contando los muertos, que mientras más muertos, mayor efecto político puede tener la confrontación o el enfrentamiento de pueblo contra pueblo. ¿Y cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra de que hay la presencia de gente extraña que está tratando de desestabilizar Venezuela? Más de la mitad de nuestros hermanos venezolanos caídos en estas circunstancias han recibido el disparo en la cabeza, que solamente pueden ser provocados con esta rara coincidencia por francotiradores y gente especializada, asalariada para acabar vidas humanas y desestabilizar. Y también, qué cosa extraña, de una dama de la belleza que también fue una de las que cayó víctimas allá para generar una mayor reacción y eclosión social. Y decir que Venezuela es ingobernable y que amerita una transición política o la intervención extranjera, la intervención americana, porque Venezuela forma parte de ese equipo de países de América Latina cuyo sueño de Bolívar, de Alfaro y de nuestros grandes pensadores y luchadores sociales era hacer de América Latina un pueblo continente. Y entonces miran como un peligro, como una fuente alimentadora de recursos naturales para satisfacer intereses múltiples y caros, no solamente de las transnacionales, sino de aquellos países que se encuentran en crisis. Entonces, esa desestabilización significaría ir regando esta corriente en el resto de países, como se pretendió hacer aquí en el Ecuador el 30 de septiembre. Se aplicó un mecanismo que no dio resultados y probablemente ya están, y el país por sentido común va entendiendo que hay cuadros y figuras que le van preparando para que vayan cumpliendo esa misma ruta y esa consigna. Yo quiero apoyar el proyecto de resolución presentado por el compañero Ventimilla. Decirles a los hombres y mujeres de nuestra patria que debemos nosotros también estar preparados para cualquier pretensión desestabilizadora, que ya vivimos en un tiempo no muy lejano, porque lo que no pueden conquistar con la fuerza del voto, en el silencio y en la soledad de las urnas, cambian de estrategia para aplicar otros mecanismos
de desestabilización política y para dar la categoría de ingobernable y justificar la intervención de países extraños. Nuestra Constitución de la República condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. Reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los estados al interior de estos. Compañeras y compañeros asambleístas, la propuesta es coherente, interpreta nuestra realidad, pero los discursos que se han dado aquí y las distintas intervenciones, muchas de ellas coherentes, pero que unas que otras sesgadas, acopladas al interés de la línea y de la corriente política al que ellos representan. Mi apoyo a la propuesta del compañero Vindivilla.